satánico. Hay que recordar el contexto de hace medio siglo y en efecto había quizá sospechas de que podría haber una cosa así. Y ese grupo de mexicanos, como otros en otras partes del mundo, consideró que había que dar una batalla a esa conspiración. El Yunque no está formado por asesinos. Como en su origen los regímenes criminales de Europa del Este no estuvieron formados por asesinos, sino por entusiastas que creían poseer el único camino al paraíso. Al final no hay paraíso, pero quienes eso creen con tanto entusiasmo terminan siendo criminales. En mi caso, seguramente si hubieran tenido la potestad me hubieran mandado a la hoguera, pero sin temor a equivocarme. Lo cierto es que para diversos especialistas y exmilitantes, la organización nacional El Yunque sigue actuante, aunque sus postulados que le dieron vida señalan ya no tienen cabida en el México de hoy, pues sus integrantes se consideran como si vivieran en otra época, soldados de Dios dispuestos a salvar al país del diablo comunista. Ahora, el Yunque, ¿quién o qué es? Bien, mi experiencia personal de militar 33 años en esta organización, que debo decir mutó. O sea, ¿qué pasó con el Yunque? De ser un instrumento válido para luchar contra un régimen autoritario, que sin duda lo teníamos, cuando arribamos a la democracia se torna anacrónica. Es incapaz de adaptarse a nuevos tiempos y ver hacia el futuro, y por el contrario se aferra a un pasado que ya es absolutamente improcedente. Pues hay esta tradición de sectas, que también las hay en la izquierda, por cierto, esta clandestinidad, grupúsculos que hacen su lucha, pero no a la luz pública, por razones estratégicas, supongo, o por pensar que parte de su contenido ideológico no va a ser entendido por el resto de la sociedad. Entonces hay una cuestión de decir, bueno, esto lo mantenemos entre nosotros y damos una cara más liberal, más aceptable, pero al final de cuentas nuestros objetivos nos los guardamos nosotros mismos. Esta organización secreta sigue vigente, sigue reclutando jóvenes en todo el territorio nacional, sigue teniendo la misma estructura de carácter secreto y sigue ofreciendo posiciones políticas al interior del Partido Acción Nacional. Álvaro, pero ¿por qué secreta la organización? ¿Por qué es secreta? Bueno, porque la naturaleza de esta organización denominada El Yunque es justamente instaurar un Estado teocrático, algo que evidentemente se contrapone no solamente a la Constitución y a las leyes mexicanas, sino a la misma historia. De acuerdo a quienes conocen el Yunque, la organización opera de forma piramidal, mientras las decisiones se toman de manera vertical y en donde sus máximos dirigentes tienen un poder inmenso para dar y quitar apoyos políticos y económicos, fundamentalmente en el Partido Acción Nacional, aunque también advierten de la operación de la organización dentro de los otros dos grandes partidos, el PRI y el PRD. ¿Qué es lo que sucedió? Que quienes no pueden ganar una elección por su perfil son los que mandan al interior del Yunque. Entonces pretenden manipular a quienes sí han podido ganar una elección. Quienes no hemos aceptado tal situación, pues hemos sido sujetos al descrédito sistemático e incluso a la persecución. Al sacar al PRI de Los Pinos, de pronto los jefes de la organización del Yunque se encuentran con que tienen la posibilidad concreta, real y actuante de decir quiénes llegan a ciertos puestos y quiénes no. Pueden impulsar o vedar candidaturas, pueden permitir o impedir que alguien sea dirigente del partido que hoy es primera fuerza política nacional. ¿Las decisiones al interior del Yunque son de manera vertical? Sí, es autoritario. Entonces, ¿sigue estando fuerte el Yunque como organización? Sin duda, porque no hay que perder de vista que el Yunque no solamente está en el PAN. El Yunque inclusive tiene militantes en el PRI y tiene militantes, no tengo duda, en el PRD. No por convicción ideológica, por supuesto, sino simplemente como espías. El Yunque tiene presencia en los organismos patronales. El Yunque tiene presencia en instituciones educativas, en universidades.
Yo creo que sigue habiendo allí influencia porque el conflicto entre Espino y Calderón no era entre el Yunque y el resto del PAN, o el PAN más liberal, aunque se traslapa, pero en realidad la pugna no era tanto por una cuestión ideológica o de valores o de corrientes así tan definidas, sino era más personalizado entre Espino, que quería seguir con el control del partido, y Calderón, que quería el control del partido para gobernar con él. De tal manera que, al parecer, algunas de las personas que están cercanas a Calderón, se habla del propio César Nava, que podría sustituir a Espino en el partido, que está vinculado con el Yunque. Puedo hablar, por ejemplo, de una persona concreta, el señor gobernador del estado de Guanajuato, a quien conozco y con quien he tenido una estupenda relación y de quien como persona no puedo sino expresarme positivamente. Milita en el Yunque, no me lo han platicado, he estado en juntas con él. Y decidieron que el partido que se identifica con estos objetivos es el Partido Acción Nacional. Comenzaron a infiltrarlo sobre todo a partir de la década de los 70 y fueron avanzando de manera paulatina hasta que terminaron por secuestrarlo. Realmente no con Manuel Espino, como también muchas veces se piensa, sino desde el primer periodo de Luis Felipe Bravo Mena, que se reeligió y que actualmente es el representante del gobierno de México ante la Santa Sede. Hace uso de la palabra el ciudadano licenciado Manuel Espino Barrientos, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. Distinguidos miembros del Comité Ejecutivo Nacional y del Honorable Consejo Nacional que hoy termina su gestión. Mientras las rechiflas y abucheos que recibió el presidente del PAN, Manuel Espino, durante la pasada Asamblea Nacional del partido, han sido tomadas por diversos analistas como una derrota escandalosa para el Yunque y una victoria aplastante del presidente Felipe Calderón. Para quienes conocen más a profundidad sobre el tema, esto está lejos de ser cierto. Basta saber, insisten los expertos consultados por Expediente 40, que el lugar número 1 y el sitio número 2 en la lista de consejeros nacionales del PAN son ocupados por yunquistas. De hecho, indican, hay quienes intentan pasar como calderonistas, aunque su lealtad más importante está dada a la organización nacional, el Yunque. El personaje más allegado a Calderón, ni más ni menos que su secretario particular, César Nava, es militante del Yunque. El que quedó en segundo lugar, por cierto, en las listas del Consejo Nacional electo el sábado en León, Guanajuato, Antonio Gloria Morales, de Jalisco, es también militante del Yunque. Y muchísimos otros que supuestamente pertenecen a la facción de Calderón. Es muy difícil que de un día para otro hayan cambiado sus tendencias. Yo más bien creo que se han disfrazado, ¿sí? Están encubiertos, como hemos sido adiestrados a lo largo de toda la vida, trabajar en encubierto. Lo han sabido hacer, lo saben hacer, y me parece que, parece que están logrando el objetivo de pasar por calderonistas. Usted, si ya vio la lista del Consejo Nacional, que seguramente ya lo hizo, más o menos ¿cuántos habrá yunquistas ahí? Mira, tú comprenderás que a lo largo de los años, pues no va uno conociendo a todos, va uno conociendo a muchos. Y puedo decirte que hay connotadísimos yunquistas que son presentados, no entiendo la razón por la cual lo hacen, como calderonistas. O sea, los puedo identificar perfectamente. Jorge Osejo Moreno, expresidente de Coparmex, que sabemos es un semillero de líderes yunquistas. Jorge Osejo fue secretario general del partido cuando conquista un yunquista por primera vez la presidencia del partido, me refiero a Luis Felipe Bravo Mena, y la reelección de Bravo Mena estuvo condicionada al reemplazo de Osejo, que fue el encargado de hacer el trabajo sucio
que permitió consolidar el control yunquista sobre el PAN. Yo no creo que Jorge se haya arrepentido de todo y hoy piense que la mejor opción es apoyar de fondo a Felipe Calderón. Fingirá que lo apoye y en su momento pues van a operar como acostumbran a operar, lo van a envolver y el país, no Calderón, el país va a estar en un serio problema porque van a actuar como están actuando ahorita en Guanajuato. ¿No le conviene al presidente entonces tenerlo cerca a estos personajes del Yunque? Me parece que dormir con el enemigo siempre ha sido muy peligroso. Otros, en otras partes del mundo, consideró que había que dar una batalla a esa conspiración. El Yunque no está formado por asesinos, como en su origen los regímenes criminales Señalan, ya no tienen cabida en el México de hoy, pues sus integrantes se consideran como si vivieran en otra época, soldados de Dios dispuestos a salvar al país del diablo comunista. Ahora, el Yunque, ¿quién o qué es? Los de Europa del Este no estuvieron formados por asesinos, sino por entusiastas que creían poseer el único camino al paraíso. Al final no hay paraíso, pero quienes eso creen con tanto entusiasmo terminan siendo criminales. En mi caso, seguramente si hubieran tenido la potestad me hubieran mandado a la hoguera, pero sin temor a equivocarme. Lo cierto es que para diversos especialistas y exmilitantes, la Organización Nacional El Yunque sigue actuante, aunque sus postulados que le dieron vida... Satánico. Hay que recordar el contexto de hace medio siglo y en efecto había quizá sospechas de que podría haber una cosa así. Y ese grupo de mexicanos